Bienvenidas y bienvenidos a este video sobre el capítulo 6 de la asignatura Estrategia Empresarial 1. En este capítulo vamos a ver el análisis de estrategias y su proceso de elección. Básicamente, el autor nos propone el modelo analítico para la formulación de estrategias, que está compuesto de 3 etapas. La etapa 1 es la etapa de insumos, que esto se desarrolló en los capítulos 3 y 4. En ellos se elaboraron las matrices de evaluación de factores externos y de factores internos y el perfil competitivo. Estos insumos son necesarios para la etapa 2, que es la etapa de adecuación, que básicamente es tomar ventaja de los factores externos e internos con el fin de poder establecer estrategias que permitan un mejor desempeño de la organización. Y finalmente está la etapa 3, que es la etapa de decisión, y que básicamente solo es una matriz, que es la matriz cuantitativa de planificación estratégica, que veremos más adelante. Iniciaremos entonces diciendo que, bueno, que este modelo analítico de formulación de estrategias es un compendio de herramientas y de matrices con el fin de tener información. El autor hace siempre la advertencia de que quienes toman decisiones son los estrategas, que aquí la intuición, el conocimiento, el olfato también tienen mucho que ver, y por lo tanto, pues las personas, a partir de recursos un poco más objetivos, como pueden ser estas matrices, pueden tomar decisiones digamos, más adecuadas, tomando en cuenta, como les decía, aspectos objetivos. Ya vimos que aspectos subjetivos pues pueden hacer que se tome una vía que no es la adecuada. Comenzaremos entonces con este modelo analítico. Ya dijimos que la etapa de insumos se vieron en los capítulos 3 y 4, que algunos de estos, digamos, de estas construcciones, pues no las veremos aquí porque ya están en los videos anteriores, pero sí saber que sobre todo lo que es la F y la EFI las utilizaríamos para, como puntuaciones y para el desarrollo de algunas de las matrices que veremos en la etapa 2. Y finalmente, que es la etapa de adecuación y luego la etapa de decisión. La primera matriz que nos encontramos es la matriz FODA, donde tenemos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y con estas podemos construir las estrategias FO, DO, FA y DA, que en la FO es fortalezas y oportunidades, la DO, debilidades y oportunidades, la FA, fortalezas y amenazas, y la DA, debilidades y amenazas. Aquí tenemos el ejemplo que nos brinda el libro en la figura 6.3. Básicamente lo que se hace es una definición de algunas estrategias a partir de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las estrategias FO y las estrategias DO. Aquí hay un errorcito, aquí son las FO, que son fortalezas y oportunidades. Aquí serían las debilidades y oportunidades, ven que están en cuadrantes, aquí las fortalezas y amenazas y aquí las debilidades y amenazas. Entonces, básicamente lo que se hace es verificar las fortalezas y oportunidades y de esta manera, como acabamos de decir, para poder desarrollar algunas estrategias. Podemos tomar cualquiera de las opciones. Por ejemplo, aquí dice que una estrategia es aumentar 4 nuevas promociones en la tienda cada mes. Esto está fundamentado en la fortaleza 4, que es que los proveedores ofrecen en promedio 6 nuevos productos al año. Perdón, en la oportunidad 3, perdón, que es el aumento del 12% en el tránsito vehicular que pasa por la tienda. Y la F4, que es la fortaleza 4, que son promociones en tienda, incremento es igual a un incremento del 20% de las ventas. Entonces, cada vez que tenemos una promoción en la tienda, incrementamos el 20% de las ventas y hemos notado que hay un 12% aumento en el tránsito vehicular. Entonces, haciendo estas 4 nuevas promociones, pues podríamos entonces incrementar las ventas y
y por lo tanto los ingresos y las utilidades. En las estrategias de A, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo nada más para también ilustrarla, que es este cuadrante de aquí. Tenemos contratar dos nuevos cajeros. Esto se fundamenta en la debilidad 8, que dice el proceso de cobro a los clientes es demasiado lento, por eso necesitan nuevos cajeros. Y las amenazas 1 y 4, la una es que dentro de un año Best Buy abrirá una nueva tienda en las cercanías. Eso quiere decir que va a haber una competencia muy cerca, y la D4, que no la vimos, que es que los sanitarios de la tienda necesitan remodelación. Perdón, era la A4. Esta es un nuevo centro comercial, se está construyendo en las inmediaciones. Entonces, perdón, es que me equivoqué aquí, agarré la 2 en lugar de la 1. Y entonces tenemos que contratar nuevos cajeros, pues nos permitiría acelerar el cobro, y esto previendo que va a haber dos nuevas competencias, que es el centro comercial y la nueva tienda de Best Buy, que es competencia directa de la organización. Entonces, de esa manera, hay una adecuación también entre los aspectos internos y externos del FODA, con el fin de verificar, de construir más bien estrategias que nos permitan atender estos factores internos con los externos y aprovechar sobre todo las oportunidades que se puedan dar. La matriz de posición estratégica y evaluación de acción, PEYEA, ¿verdad? Nos permite, a partir de cuatro dimensiones, dos internas y dos externas, pues también establecer un rumbo de acción para la organización. Estas dimensiones, las internas, son la fuerza financiera y la ventaja competitiva, y las externas, la estabilidad del entorno y las fuerzas de la industria. De esta manera nos permite ubicar a la organización a partir de esos factores en alguno de estos 4 cuadrantes, que son el de estrategia conservadora, el de estrategia agresiva, el de estrategia defensiva y el de estrategia competitiva. A partir de estos elementos, pues entonces tenemos algunas alternativas. En el caso de conservadores, de penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de producto, diversificación relacionada. En el caso de la agresiva, integración horizontal y hacia atrás, penetración de mercado, desarrollo de producto, y ahí ustedes las pueden ver, las tienen también en la figura 6.4. Básicamente, la construcción de esta matriz se hace a partir de 6 pasos, que son seleccionar un conjunto de variables para definir la fuerza financiera, la ventaja competitiva, la estabilidad del entorno y la fuerza de la industria. En este caso vamos a salirnos un poquito de aquí. Yo aquí tengo una matriz de estas. Aquí tengo la fuerza financiera, donde tenemos estos elementos, la estabilidad del entorno, que nos tiene estos elementos, la ventaja competitiva, y la fuerza de la industria. Básicamente, digamos que cada una de estas, de la fuerza financiera y de la fuerza de la industria, pues en estas dos fuerzas, las calificaciones que le vamos a dar a cada una de los elementos, de los criterios, va de 1 a 7, puede ser de 1 a 6, puede ser de 1 a 7. Y en el caso de ventaja competitiva y de estrategia interna, pues es de -1 a -7. Una vez que se han asignado los valores, yo aquí puse valores al azar, en realidad, como si fuera una empresa ficticia. Básicamente aquí vamos poniendo los valores y después hay que sacar el promedio. Yo aquí lo hice con la función de promedio que tiene el Excel. De la misma manera uno podría sumar todos estos elementos y dividirlos entre la cantidad. Pero digamos que la fórmula de promedio funciona muy bien. Yo aquí, si le hiciera cualquier cambio, ya queda inmediatamente calculado. En este caso vamos a dejarlo ahí con esos valores. Los puse así para ilustrar con un ejemplo también del libro. Luego, ya que se calculó este promedio, entonces se grafica. ¿Cómo se grafica? Bueno, vamos a enseñarles también cómo graficar esto en Excel.
En realidad vean que de la suma de, del promedio de la estabilidad del entorno y de la fuerza financiera tenemos el eje Y, y de la ventaja competitiva y la fuerza de la industria el eje X. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es insertar un gráfico de dispersión. Aquí le damos doble clic y ya nos permite seleccionar datos. Aquí lo que voy a hacer es borrar esto porque tomo datos aleatoriamente y le damos aquí a agregar. Y entonces aquí los datos del eje X sería este. Y el del eje Y sería este. Y vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Ya tenemos un gráfico. Ahora, para que se nos parezca que tenemos en el libro, tenemos que hacer una serie de modificaciones. Entonces vamos aquí. Sobre todo vamos a empezar con el eje Y. Damos doble clic. Y aquí le ponemos que los límites serían desde, dijimos que íbamos a hacerlo desde menos 7 hasta 7, ¿verdad? Porque las puntuaciones son de 1 a 7 y de 1 a menos 7. Entonces el mínimo es menos 7. Aquí le damos 1 de las unidades de medida para que nos quede bien. 1 y 1. Y luego procedemos de la misma manera con el eje X. Y nos vamos a esta de aquí, opciones de eje. Y hacemos lo mismo desde menos 7 hasta 7. De 1 a 1. Y de ahí tenemos graficado. Vean que este ejemplo, aquí está en el eje X menos 2.4 y aquí menos 1.14, se parece un poco al ejemplo de la figura 6.6 que está en la página 177. Y entonces aquí digamos que ya tenemos el puntito. El puntito nos pone a la organización en este cuadrante inferior, que es el cuadrante defensivo, y por lo tanto, de acuerdo con la figura que hemos visto en la presentación, pues nos toca, en este caso, asumir estrategias defensivas, es decir, de recorte de gastos, de desinversión o de liquidación. Que si uno quisiera, para que se vea un poco más ahí como está en el libro, le podemos hacer una línea que cruce por el puntito, para ver más o menos cuál es la tendencia, así como está en el libro, pero en realidad lo que necesitamos es ver en cuál de los cuadrantes está ubicado. Entonces, de esta manera, con cualquier organización, ustedes nada más llenan aquí los datos de acuerdo al desempeño que tiene en esos diferentes criterios, que pueden ser esos o pueden ser otros, pero que están relacionados con las diferentes fuerzas, y ya pueden desarrollar entonces una matriz PYA para cualquier organización. Esa sería, vamos a ver, la PYA. La que sigue es la de la Boston Consulting Group, que básicamente también hace, digamos, una clasificación también que puede ser de divisiones de la organización o puede ser de productos en cuatro clasificaciones básicas que son de estrella, interrogante, vaca, lechera o perros. Básicamente, digamos que un producto se espera que comience su vida útil siendo una interrogante, pase a ser una estrella, después una vaca y finalmente en ese ciclo de vida que va subiendo y luego bajando, pues llega a ser un perro. Lo mismo pasa con algunas divisiones de la organización también. En este caso, entonces, las interrogantes, básicamente, que están en el cuadrante 1, ¿verdad? Es este de aquí. Tienen una baja participación relativa en el mercado, pero compiten en una industria de alto crecimiento. Esto, aunque sea una industria de alto crecimiento, pues no implica que la división o el producto definitivamente llegue a ser una estrella. Pero, pues con inversión se puede, digamos, tomar el chance de hacer realidad que se pueda convertir en una estrella.
Las estrellas se ubican en el cuadrante 2, representan las mejores oportunidades de crecimiento y rentabilidad. Estas divisiones están en alta participación relativa en el mercado y compiten en una industria de crecimiento también alta, y por lo tanto pues, son las que tienen las mejores perspectivas. Las vacas lecheras son las divisiones a las cuales se les empieza a sacar la plata. Son las más rentables, por eso se les llama vacas lecheras, porque generan más efectivo y necesitan, digamos, poca inversión normalmente. Estas son consideradas, ¿verdad?, las más sólidas en posición en el tiempo. Y finalmente están los perros, que son las divisiones o productos que tienen una baja participación relativa en el mercado y compiten en una industria de lento crecimiento. Entonces, ya estas son, digamos, las que en este cuadrante, pues ya las veríamos como igual con estrategias defensivas de recorte de gastos, desinversión y liquidación. Entonces, para las interrogantes, tenemos que habría que penetración de mercado, desarrollo de producto y desinversión, ¿verdad? O en el caso de que no se quiera, tomar el chance, digamos, de tratar de convertirlo en una estrella. Luego tenemos las estrellas, que son integración hacia atrás o hacia adelante, penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto, porque estas tienen muy buena perspectiva de convertirse en vacas lecheras. Y en las vacas lecheras, pues el desarrollo de producto de diversificación, recorte de gastos y de desinversión en caso de que ya se quiera, digamos, tomar otro rumbo también, a partir también de de que ya están en la cúspide y que puede empezar a descender. Aquí las tenemos, todo lo que les decía, dependiendo del cuadrante en el que estén, pues así son las estrategias. Estas también las podemos ver en Excel para graficarlas. Tenemos entonces, aquí tenemos el ejemplo de la figura 6.8 del libro, que tenemos ya los cálculos de la tasa de crecimiento en ventas y de la industria. Y entonces podemos graficarla. Nada más regálame un segundito. Y entonces procedemos a graficarla. Para este caso vamos a insertar un gráfico también de dispersión, pero vamos a hacerlo con de bolas tridimensionales y le vamos a seleccionar los datos. En este caso vamos a agregarlos, sería el eje X, que sería la participación relativa en el mercado, y el eje Y, que es la tasa de crecimiento. Y finalmente la burbuja, el tamaño de la burbuja de la serie, este tamaño, en el caso de este ejemplo específico, está dado por las utilidades que obtiene cada una de las divisiones. Entonces le vamos a dar ahí y le damos a aceptar. Igual que en el caso anterior, tenemos que hacer algunos ajustes para que se nos parezca un poco más el gráfico. Y vamos a comenzar entonces con el eje X, en el cual necesitamos que el máximo sea 1. Y luego aquí sería 0,5. Ok. Y le vamos a dar orden inverso para que nos quede, ven que aquí da de 0 a 1, de derecha a izquierda, entonces para que nos quede parecido o igual, necesitamos que darle ahí en orden inverso. Ahora vamos con el eje X y hacemos
Lo mismo en este caso, le vamos a dar que el mínimo es, vamos a darle menos 40 y el máximo 40. Y estas que vayan de 20. Okay. Y de esta manera ya nos queda como tenemos el ejemplo en el libro. Están las bolitas en los diferentes cuadrantes y de acuerdo entonces al cuadrante en el que estén, pues así serán las estrategias que se seguirán, ¿verdad? En este caso aquí tenemos estas dos que están más en el cuadrante interrogante, esta en el de estrella, esta en el de vaca lechera y esta pequeñita que estaría en el cuadrante de perros. Aquí están, digamos que está un poquito ahí entre una y otra, pero está más del lado de las interrogantes que del lado del perro. Y esta la hice un poquito más grande a más 40 y menos 40 con el fin de poder ver estas bolitas porque quedaban un poquito, digamos que en los cuadrantes como cortadillos. Entonces de esa manera pues podemos graficar Boston Consulting Group y dependiendo de la división que estemos manejando pues así propondríamos las estrategias de acuerdo con la figura esta, ¿verdad? La figura 6.7 que habíamos visto. Entonces, con eso tendríamos Boston Consulting Group y ahora entraríamos con la matriz interna y externa. En esta matriz, pues igual tiene, digamos que, una lógica parecida a la que tiene la de Boston Consulting Group, dividiendo, digamos, las categorías en cuadrantes. En este caso, digamos que, aunque son 9 cuadrantes, pues lo que hay que tener en cuenta es que las divisiones o los productos pueden quedar dependiendo de los cuadrantes en los que queden, pues así serán las estrategias que se seguirán. En este caso, si quedan en el 1, 2 y 4, están en el cuadrante, digamos que en el área de crecer y construir, y por lo tanto, pues habría este tipo de estrategias de integración hacia atrás y hacia adelante, penetración de mercado, desarrollo de producto y demás. En el caso de que estén en estas 3, 5 y 7, sería conservar y mantener, ¿verdad? Penetración de mercado, desarrollo de producto. Y finalmente, si están estos cuadrantes, el 6, el 9 y el 8, pues estaríamos hablando de cosechar o desinvertir. De la misma manera que las anteriores, vamos, aquí tengo algo preparado. Está también basado en uno de los ejemplos del libro, en la figura 6.12, y básicamente, digamos que tiene muy parecido al del Boston Consulting Group, y sería insertando un gráfico también de dispersión de bolitas y le vamos a agregar los datos. En este caso, lo que es la calificación F, vea que esto es de lo que vieron en el capítulo 4 y la F, el 3 y el 4, y entonces vamos a empezar con el eje X, perdón, que es el del F, y después con el eje Y, que es F, o sea, la evaluación externa, y finalmente la burbuja, el tamaño de la burbuja es también igual que en Boston Consulting Group, estaría dada por el rango de las utilidades o por el porcentaje en las utilidades, los valores relativos. Le vamos a aceptar. Igual que en la anterior, tenemos que hacer algunos ajustes en los ejes. En este caso, en ambos ejes, un segundito. En ambos ejes vamos a poner como mínimo 1 y como máximo 4. Y en el eje X. Entonces, cuesta un poquito
darle al punto específico donde están los ejes. Eso cuesta un poquito más. Ok, ya me dejó. Mínimo 1, máximo 4. Aquí 1. Y en este, igual que en el anterior, para poder verlo, va de derecha a izquierda, entonces le vamos a decir que en orden inverso. Y de esta manera, entonces tenemos la graficación con Excel también de la matriz FF, la matriz, perdón, interna y externa, ¿verdad? Y vean que nos quedó muy parecido como está aquí. Dependiendo de los cuadrantes, entonces podemos verificar cuáles estrategias pues tendríamos que utilizar en estas, ¿verdad? Aquí tenemos una que está, digamos, muy marcada en lo que es estas dos, en la que es de sostener. Estas están un poco tiradas a crecerlas, y esta última pues está, digamos, más cerca de tener que cosechar. Vamos a ver. Vamos a continuar con la presentación. Y finalmente tenemos ya lo que tiene que ver con la estrategia, con la definición de cuál estrategia vamos a utilizar a partir de todas estas adecuaciones, digamos, en las cuales a partir de toda esa información pues podemos definir alternativas. Las alternativas, yo siempre les digo que una alternativa es algo, digamos, uno tiene dos alternativas cuando son mutuamente excluyentes. En este caso, por eso es que hay que escoger entre una y otra, son mutuamente excluyentes. No hay ni suficientes recursos financieros ni de personas para poder llevar a cabo, por ejemplo, 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, y por eso se establecen algunas alternativas como tales. Y tenemos entonces la matriz cuantitativa de planificación estratégica, que es en la cual vamos a tener entonces ya una decisión acerca de cuál de las alternativas vamos a escoger. Ok, me quedaba una. La matriz de estrategia principal, perdón. En esta matriz, básicamente, igual, a partir de criterios específicos, pues vamos a clasificar la organización en 4, digamos que va a estar en 4 cuadrantes, esto de acuerdo a la posición competitiva, si es débil o fuerte, y si hay un crecimiento de mercado lento o rápido. Básicamente, si está en el cuadrante 1 es porque hay una posición competitiva fuerte y un rápido crecimiento del mercado, y por eso entonces nos permite establecer que las estrategias más adecuadas son las de desarrollo de mercado, penetración de mercado, integración hacia adelante y atrás. Esta, digamos que sería el cuadrante tal vez más propicio, más positivo. Luego tendríamos el cuadrante 2, en el que hay un rápido crecimiento del mercado, pero una posición competitiva más débil. Y aquí tenemos entonces igual desarrollo de mercado, penetración de mercado, integración horizontal, puede ser en desinversión o liquidación. Luego tenemos aquí un lento crecimiento del mercado y una posición competitiva débil en el cuadrante 3, y por lo tanto habría que recortar gastos de diversificación relacionada, no relacionada, con el fin de poder ampliar las operaciones y obtener mejores resultados, o si no, la desinversión y la liquidación. Y finalmente tenemos un lento crecimiento del mercado, pero con una composición competitiva fuerte. Y entonces aquí pues, se podría dar lo de diversificación relacionada, no relacionada y alianzas estratégicas. En este caso, digamos que estaríamos más como si fuera Boston Consulting Group, aquí estaría como en Marca Lechera, por ejemplo. Entonces, de esta manera, pues ya tendríamos todas las matrices, y ahora sí, la matriz cuantitativa de planificación estratégica, que nos permite a partir de una serie de factores claves
que están vinculados con las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, pues definir, darle un puntaje, digamos, un poco más objetivo y cuantitativo a cualquiera de las alternativas. En este caso, en el caso del libro, pues hay dos alternativas, hay dos estrategias alternativas, vean que o se hace una o la otra. En este caso, la primera es de comprar un nuevo terreno y construir una tienda nueva, más grande, o renovar por completo la tienda actual. Y entonces, a partir de las calificaciones, cada una de los factores claves que están relacionados con las oportunidades y con las amenazas, tiene una ponderación cuya suma tiene que dar 1, ¿verdad? Porque es un 100%, entonces ustedes lo pueden convertir en porcentajes. Y de la misma manera con los factores de las fortalezas y las debilidades, que también, digamos que suman 1. Aquí las calificaciones que se pueden dar van de 1 a 4, bueno, aquí de 0 a 4, porque vean que en muchos no hay calificación, eso implica un 0. Y finalmente, pues entonces se suman todas esas calificaciones. Yo copié básicamente ese mismo ejemplo, y aquí lo tengo. Aquí están las ponderaciones, ¿verdad? Aquí está, es como el 10%, esta es del 10%, esta es del 8%, el 5%. En su peso e importancia, aquí están las calificaciones. Y para la alternativa 1, aquí lo que hacemos entonces es multiplicar el peso por la calificación. Y de la misma manera se hace con la alternativa 2. Multiplica el peso por la calificación. Luego todas esas calificaciones se suman aquí al final. Vean que aquí lo que tengo es una suma de todos los factores anteriores y eso nos da una calificación. Y con esa calificación pues podemos determinar que la que tiene una calificación más alta es la que dice 3,64. Y probablemente, bueno, esa es la que tiene entonces digamos que factores o una calificación objetiva que le da un valor más alto y por lo tanto, pues eso es algo que tienen que tomar en cuenta los tomadores de decisiones para definir si se van a ir por esa alternativa o no. El ser humano es el que toma la decisión, en todo caso, y para tomar esa decisión, pues tiene que tomar algunos otros elementos, como la cultura organizacional, ¿verdad? En el análisis y elección de estratégicas. Normalmente todas las organizaciones tienen su propia cultura, esa cultura tiene una serie de factores, las personas que están, hay personas emblemáticas, hay, digamos, idiosincrasias específicas en cada organización, hay normas también, costumbres, actitudes, eso tiene que ver mucho también con la diversidad de personas o la homogeneidad que haya. Esto se tiene que tomar en cuenta porque si no, puede dar al traste con las decisiones, puesto que si la decisión, digamos, o la estrategia que se va a establecer, pues choca mucho con la cultura, las mismas personas en la organización, pues se pueden poner en contra de la estrategia y por lo tanto se pone en peligro también el éxito de la estrategia. Por eso es que también no son solo factores objetivos los que se pueden tomar en cuenta para la toma de decisiones. Luego tenemos consideraciones políticas que también hay que tenerlas en el análisis. No pueden ser las que tengan preeminencia. Aquí, digamos que en inglés, para el término de políticas, hay 3 palabras para definir ciertos términos relacionados con política. En español solo tenemos una palabra y aquí, digamos que la acepción de que hacen de políticas tienen que ver más con la influencia que tienen ciertas personas de ciertos cargos o con cierta influencia, ¿verdad? En los tomadores de decisiones y no se pueden tomar entonces decisiones a partir de factores como esos, ¿verdad? A partir de la influencia que puede tener alguien sobre otra persona y por lo tanto pues hay que buscar un equilibrio para tomar la mejor decisión, sí tomando en cuenta la política interna que tiene también que ver mucho con la cultura organizacional, pero no solo porque digamos que porque alguien tiene mucha influencia, pues entonces va a lograr que la barca se vaya para un lugar
que no le conviene a la organización como un todo. Esto pasa mucho también donde hay personas que se quieren salir con la suya y buscar que se haga lo que más les conviene específicamente. Finalmente, en la gobernanza de las organizaciones, pues se han estado implementando consejos directivos también que básicamente son los que representan a los dueños de las acciones para que estén en una organización, tomen ciertas decisiones y le pongan control también a los gerentes. Ya hay empresas cuyos dueños, digamos que perdieron las riendas de la organización y pues los gerentes son los que hacen y deshacen, por decirlo de alguna manera, más en tico. Y entonces pues dieron al traste con algunas organizaciones y por lo tanto pues entonces ahora hay más temas como este de gobierno corporativo, de comisiones, de consejos directivos que son personas de confianza y con una trayectoria para los accionistas y que entonces llevan a cabo la toma de decisiones de manera colegiada y por lo tanto pues entonces hay más elementos para determinar que se van a tomar las mejores decisiones tomando en cuenta los intereses de los accionistas y no solo del cuerpo de gerencia de la organización. Ellos tienen una serie de, digamos, de funciones que tienen que ver con el control y vigilancia de la administración, con el cumplimiento de la legalidad, con los intereses de los accionistas, como habíamos dicho, y también con la promoción de los derechos de los accionistas. Finalmente, pues hay unas consideraciones ahí que se toman para que estos consejos directivos sean, digamos, más útiles y menos sesgados, y es, por ejemplo, ahí ponen 7 puntos, entre los cuales está no permitir que más de 2 directores de la empresa, actuales o pasados, formen parte de la junta, nunca permitir que ejecutivos de la empresa participen en los comités de auditoría, y cuestiones como esas que tienen que ver con conflictos de intereses. Esto con el fin de garantizar razonablemente, porque siempre uno dice que se puede garantizar razonablemente, que todos los aspectos que tienen que ver con los accionistas pues estén cubiertos. Entonces les agradezco mucho por su atención a este video. Saben que tienen dentro de la plataforma pues un foro para consultas, también hay un correo electrónico para hacer consultas a los profesores que están atendiendo o el profesor que está atendiendo la plataforma y pues les agradezco nuevamente y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias.